Hola amigas y amigas. Dije amigos 2 veces. Ay, qué buen principio. ¿Dónde está mi café? Pues hoy nos encontramos aquí como siempre en Vienda con un participante especial de nuestro video del día. Aquí se encuentra mi ropa seca que todavía no he pusido. Pues sí, donde debe que ir. Pues ya pasa que es el periodo de exámenes en la escuela, ¿no? Tengo todo el enero y febrero y papel entregadas, no sé, una después de otra y pues por eso no estaba hablando ni pues casi nada de español y se escucha. El otro semestre voy a tomar un curso de español si tengo el dinero. Y espero que les puedo explicar mejor, en palabras mejores, cómo me siento, qué pienso. No les interesa cómo me siento, pero qué pienso. No sé si les interesa eso, pero pues espero que sí. Si no, no sé por qué miran mis videos. No sé, pero gracias por hacerlo. Pues me disfruto mucho haciéndolo, entonces espero que ustedes se disfrutan mirándoles, ¿no? Ok, pues hoy vamos a ver un video de Luisito Comunica que pues ustedes le conocen, que iba a introducirlo. Ok, yo soy la famosa y él el desconocido. Sí, así es, ¿no? No, pero vamos a mirar un video vamos a mirar de Luisito y sobre El Salvador, que lo más seguro que han escuchado del, ¿cómo se llama? Prisión más estricta del mundo, que está situada en El Salvador. Si me recuerdo correctamente, el presidente hizo como una acción de tener todos los criminales en la prisión. No, no como eso, pero estaba como muy duro con los gangs, ¿cómo se llama en español? No sé, grupos. ¿Cómo se dice? No conozco. Los carteles. No, eso es mexicano. No es mexicano. Pero ustedes saben lo que quiero decir. Espero que no dije nada mal, pero él empezó el lucho contra las drogas y el narcotráfico. Y por eso puso muchísima gente en la prisión. Esa palabra, yo sé que se dice, es femenino porque es yon en el fin, pero porque en inglés es prison, ¿no? Pero tiene que ser prisión. No, eso no es. Vamos a empezar. Entraremos a una celda de aislamiento que es a donde los prisioneros son mandados cuando cometen una infracción. La única entrada de luz que se tiene es un hoyo en el techo. ¿A cuántas personas mataste? No me recuerdo. ¿Tantos fueron? Hemos cometido diferentes delitos en diferentes tiempos. Absolutamente todo se hace aquí adentro. Desde ir al baño hasta asearse, todo se hace aquí. Ay, pero grábalo. Tan solo este Luisito. grupo que está a mis espaldas es muy posiblemente responsable directa o indirectamente de más de 200 homicidios. El gobierno aumentó la seguridad en las calles y las pandillas han respondido con un verdadero baño de sangre. La cifra de muertos diarios se ha triplicado con relación al año anterior. Esas imágenes. Nos encontramos en El Salvador y hoy nos adentraremos por el centro de confinamiento del terrorismo, la cárcel más grande de todo el continente americano, con una capacidad para alojar a cerca de 40,000 prisioneros, de los cuales hoy por hoy un importante porcentaje son peligrosos pandilleros y líderes criminales considerados terroristas. Este es un reclusorio de máxima seguridad y esto se nota desde que uno está tal vez a 1 kilómetro de su perímetro, pues ya elementos de seguridad te comienzan a interrogar, te bajan de tu vehículo, te hacen revisión corporal, te hacen revisión de tu identificación, quién eres, qué haces aquí. Me cuentan que son 7 filtros de seguridad los que se imparten, lo que hace prácticamente una misión imposible que alguien entre o salga sin completa autorización. En este video conoceremos un poco de cómo es la vida aquí dentro, cuáles son algunos métodos y castigos que se imponen para controlar a los hoy en día reclusos, cuáles son algunas reglas que el país ha impuesto para controlar la situación con sus criminales. Venga, el SECOT nos espera, vamos a darle.
Para entrar, por supuesto, te quitan todas tus pertenencias, teléfono, cartera, de nada puedes meter. Incluso está muy interesante que la cárcel está construida con una tecnología que no permite que haya señal de teléfono, para que de verdad nada se comunique desde aquí adentro. De igual manera te pasan a un cuarto donde te revisan, te quitan los zapatos, te checan hasta el grosor del calcetín. No por nada recibe la definición de cárcel de máxima seguridad. Cuando una persona privada de su libertad, es decir, un prisionero, entra aquí, se le revisa todo el cuerpo con una tecnología que permite ver literalmente si adentro del cuerpo traes algo. Se le toma captura de datos y procede a ir al módulo que le fue asignado. Como por cierto, un aeropuerto. Nosotros estamos pudiendo entrar a documentar con permisos especiales de prensa, pero realmente no se admite ningún tipo de visita. Las personas privadas de su libertad en este tipo de cárceles designadas especialmente para terroristas no tienen derecho a ninguna visita. Nada de quiero ver a mi mamá, quiero ver a mi esposa, a mi hija, nada. Perdiste ese derecho por las decisiones que tomaste. En la armería se tienen armas, por supuesto, para controlar en caso de que llegase a existir alguna situación de un motín o similar. Hasta la fecha no se ha presentado ni uno. Y vean, estas son las esposas de pies y de manos que se colocan a los prisioneros cada que tienen que salir de sus celdas, ya sea para alimentarse, para hacer ejercicio, para recibir atención médica, etcétera. No se sale sin un par de estas. Este es un chaleco antibalas sorprendentemente ligero, pero resistente. Estamos ya dentro de uno de los módulos que cuenta con 32 celdas, de las cuales cada una tiene una capacidad para recibir alrededor de 100 personas privadas de su libertad, aunque estos números pueden variar. Es muy impactante verlo tan de cerca. Los criminales duermen en un sistema de literas de 4 niveles, sin ningún tipo de colchoneta, y una vez que las personas entran aquí, ya no van a salir hasta que acaben sus condenas. Estamos hablando de que aquí hay criminales con condenas desde 20 años hasta más de 1000 años. No está bien. Hay seres que hicieron crímenes tales que les dieron condenas de más de 1000 años. De ahí el dicho que cuando uno entra al Secot ya no sale hasta que acabe su condena, porque todo, absolutamente todo se hace aquí adentro. Desde ir al baño hasta asearse, todo se hace aquí abierto. Otro dato impactante es que las luces aquí no, pero eso es tortura. Lo que uno pierda completamente la noción del tiempo. No hay relojes, por lo que no sabes qué hora es. Ay, no sé. Enteramente de los horarios que te imponen los custodios. Cuando ingresan, todos tienen que ser rapados. De igual manera podemos ver que todos tienen el mismo uniforme y hay vasijas colectivas las cuales usan para ducharse, para bañarse, para asearse. Podemos ver también que acá hay una persona del equipo médico que cada mañana acude a dejar pastillas para personas que tienen alguna condición, que tal vez estén sintiendo algún malestar. Incluso sus audiencias, en caso de que sus condenas tengan que ser ampliadas, se hacen desde aquí adentro. Quiero que presten atención a esto. Estamos en el módulo, acá están las celdas y justo acá está el cuarto de careo y notificación. Esto por si algunos de los prisioneros han sido acusados de nuevos delitos por los cuales no han sido juzgados, que esto puede ampliar sus sentencias. Así de Juan Pérez, ven acá, te encontraron un nuevo delito, te están acusando de algo más, acá se te informa de todo esto. Y después, en esta otra sala de acá, se hace el careo, se hace el reconocimiento de la identidad. Entonces forman a diferentes prisioneros, les ponen un número y de este lado, ok, acá este es un cristal, que de allá para acá se ve perfectamente, de acá para allá es como un espejo. Entonces la persona que está acusando aquí puede identificar a los agresores, a los acusados, y sin haber puesto un pie afuera del módulo, esta persona ya es acusada de un delito diferente y ya puede pasar muchos más años aquí adentro. De igual manera, aquí adentro del módulo están las salas de audiencia en las cuales los acusados pueden hablar con sus abogados. Ay, no puedo. Aquí se les ven sus nuevas sentencias. Sí, son humanos, ¿no? Es muy impactante. Entonces acá tienen las cámaras para videollamada. Acá se sientan los pues ya condenados para estas alturas. Aquí escuchan, acá pueden dialogar, acá pueden hablar, todo de manera remota. Sí, les repito, no se pone un pie afuera. No, esto es verdaderamente apantallador. Nos están llevando a otra zona y fíjense en este detalle. Cada que cambias de área, el piso es de piedra
atrás. A propósito, para que haga ruido. Esto por si alguien por ahí llegase eso a es escapar, que cada bien. pasito Bien listo. sea más que evidente. Vamos a subir a una de las torres de vigilancia. Desde aquí arriba podemos ver algunos de los módulos y podemos apreciar los anillos de seguridad. Los Holy muros más shit. altos son de 9 metros de hormigón, seguido de 3 metros de cercas electrificadas. Se me permitió subir a la zona de pasarelas, que es donde cuerpos de seguridad se colocan estratégicamente para poder ver desde arriba hacia el interior de las celdas. Aquí podemos observar algunos de los métodos que los prisioneros usan para dormir. Pues verán, en su kit de bienvenida, si así podríamos llamarle, les dan una sábana, les dan su uniforme y les dan una toalla. Se puede observar que algunos optan por cubrirse con la sábana y colocarse las camisetas sobre los ojos para que no les entre la luz y así puedan dormir, y otros más optan por acostarse sobre sus toallas. Estamos presenciando ahora una extracción de celda. Esta es una actividad que se hace una vez al día para que los prisioneros puedan hacer ejercicio. Lo que se hace es que ordenadamente se saca a los criminales de la celda de 5 en 5 o a veces de 10 en 10, se colocan en fila y se procede a ponerles esposas en las muñecas, en los tobillos, y en ocasiones también se unen estas entre sí. Después son escoltados a un área designada del módulo donde serán rodeados por custodios para que puedan tener movilidad sin la posibilidad de rebelarse. De igual manera, acá nos podemos fijar que la mayoría de los custodios, si no es que todos, optan por cubrirse sus rostros. Esto Pues por sí, seguridad claro. propia y de sus familiares, porque en muchos casos ellos mismos viven en barrios que han sido anteriormente regidos por pandilleros. Entonces no quieren que por la labor que están haciendo ellos aquí hoy por su país tengan que pagar consecuencias negativas sus seres queridos. Y es que vean, desde adentro de la celda les ponen las esposas, primero en las muñecas. Pues sí, claro, pero para que nadie pueda empujar la puerta una vez que se abre. Y vean, justo ahorita estamos viendo cómo los van escoltando de a custodio por prisionero. Miren cómo en sus piernas va unida la cadena. Todo esto con la intención de minimizar los riesgos. Platicando con un custodio me acaban de dar un dato que logró impactarme, y es que tan solo este grupo que está a mis espaldas es muy posiblemente responsable directa o indirectamente de más de 200 homicidios. Vaya dato que paraliza la sangre. Una vez que los forman y el perímetro se protege con custodios, se les quitan las esposas para que tengan libre movilidad y de esta manera puedan hacer ejercicio. Es un tanto aterrador estar a escasos metros de asesinos, secuestradores, sin ningún tipo de protección. Por suerte hay literalmente decenas de custodios rodeando, pero sí, no lo negaré. Como que van a hacerte algo. Da un poco de miedo. Observando los tatuajes que Pero algunos sí tienen entiendo. en sus pechos y espaldas, podemos darnos cuenta de a qué pandillas solían pertenecer. La mayoría hacen alusión a la Mara Salvatrucha o a la 18, que son pandillas históricamente enemigas. Resulta interesante la estrategia de ponerlos juntos en una misma celda para así representar que aquí dentro a la pandilla ya no le importas, eso ha quedado en el pasado y ha cambiado esta ideología, este sistema de sepárenlos por Eso pandillas, me por gusta. celdas para que no se peleen. Aquí están prácticamente siendo For- forzados sí, a sí, llegar eso está a un bien. acuerdo de paz. Creo que Hicieron es una mejor. lectura de perfiles que enumeran crímenes que han cometido y es muy difícil que escucharlos no te erice la piel. Violaciones, homicidios agravados, secuestros, actos verdaderamente inhumanos. Llegué a leer perfiles cuyas condenas enumeraban 270 años. Y esto si no es que se les suman más crímenes a los años que les quedan de vida. Y sí, viendo todas estas imágenes es fácil de repente conmoverse, tocarse el corazón, decir wow, qué maltrato. Los tan duro tatuajes dentro de son la cárcel, bonitos. pero cuando te enteras de las atrocidades Al inhumanas menos que han algo bien, cometido, no sé. todo hace sentido. Perdón. Otro y... A continuación entraremos a una celda de aislamiento que es a donde los prisioneros son mandados cuando cometen una infracción. Están siempre cerradas. How? con candado. How are they causing an Y infraction? básicamente ¿Cómo van a consiste causar en una este infracción? espacio en el cual tienen una plancha de cemento, tienen una tina de agua con un molde, tienen un acceso a drenaje, tienen un baño. La única entrada de luz que se tiene es un hoyo en el techo y dependiendo de la gravedad de su infracción se definirá el número de horas que deberá pasar aquí. Les puedo decir que es una sensación bastante claustrofóbica, muy oscura, un eco acompañado de un silencio que debilita a cualquiera, un castigo muy grave.
no me quiero imaginar en una situación así, en la que llegase a estar encerrado en esta celda. Las celdas de aislamiento cuentan con esta compuerta por la cual se pasan los alimentos y de igual manera con esta pequeña ventana por la cual se puede supervisar a la persona que está ahí dentro. Voy a cerrar la puerta y chequen. Ahorita tenemos la luz de la cámara prendida. Quiero decir tantas cosas. Completamente oscuro. No, esto es una experiencia traumatizante. Si hablamos sobre los alimentos, se sirven 3 tiempos de comida. Pedí que me dieran a probar el desayuno, es lo que me van a dar ahorita. Podemos ver que consiste de arroz con frijoles, crema y 2 tortillas. Me comentan que el desayuno y la cena suele ser lo mismo, suele ser este mismo platillo. Y a la hora de la comida tal vez se puede servir algo de pasta, tal vez se puede servir un arroz con una preparación diferente, pero que realmente nunca comen pollo, carne, eso no existe aquí, ¿ok? Pues vegetariano mejor. Crema. Cada plato de comida se pone en la báscula y tiene que pesar 1 libra. Aquí no hay distinción de ningún tipo de rangos. Todos, absolutamente todos comen lo mismo. Y seguramente les surge la duda de las personas que están aquí trabajando, empacando los alimentos. ¿También son personas cumpliendo un tiempo de condena? Sí, pero son lo que podríamos llamar criminales de bajo riesgo. Básicamente todos ellos están en otra cárcel, no en esta, porque les repito que esta está destinada únicamente para terroristas. Todas estas personas están bajo supervisión y los traen a trabajar desde otras prisiones para que cumplan algo de su servicio comunitario. Como les contaba, no se sale de los módulos jamás, y esto aplica también a la hora de la comida. Podemos ver que se dejan los platos, las bandejas justo afuera de las rejas, y son ellos mismos las que las agarran y se las reparten. Me surgió la duda de cómo le hacen para que no existan los abusos y se roben los alimentos y alguien se quede sin comer. Me dicen que todo eso se controla desde arriba, se tiene una supervisión. Exacto, y también que todos estén comiendo, y de igual manera cuando podemos estás ver que aquí hay custodios vigilando que se repartan justamente ¿por qué luchar? los alimentos. ¿Por qué causar problemas? Es su labor enjuagar ya no, los trastes, dejarlos relativamente limpios, los dejan ahí para que sean recogidos, y ahí mismo se puede aprovechar esa agua para hacer sus bocas, para hacer sus cuerpos. Vamos a platicar ahora con un prisionero que estuvo involucrado en pandillas desde joven edad. Lleva aquí como la tiempo, mayoría, muchísimo más. ¿A qué lo más seguro, ¿no? A la MS-13. ¿Por qué estás acá? Por múltiples delitos. ¿Cómo qué? Homicidios, privación de libertad, secuestro, etc. ¿A cuántas personas mataste? No me recuerdo. ¿Tantos fueron? Hemos cometido diferentes delitos en diferentes tiempos. ¿Cuánto tiempo llevas preso? Yo entré a la edad de 21 años y tengo 47 años de edad. ¿Cuánto tiempo te falta? No sé, cuando Dios lo permita saldré. No se metan a grupos criminales como bandas, pandillas, crimen organizado, nada que sea pues, delitos. Dales oportunidades diferentes. Aunque así les ofrezcan el cielo o la tierra. Esa es una mentira del diablo. Es bien triste escuchar estas historias y saber que es el caso de muchos de los que están acá, que cometieron crímenes horribles cuando apenas eran unos niños. Su entorno los envolvió en pandillas. Exacto. La sociedad en la que crecieron les hizo creer que ese era el camino correcto. Es la sociedad. Es y quiero decir a cualquiera que me esté viendo que tal vez piense que la pandilla es su único escape. Siempre hay otro camino y no hay que buscar la salida fácil. La salida fácil, obviamente que no es, ¿no? Matar a otra gente no es fácil. En El Salvador, muy impactado y con un extraño sentimiento de alivio. Se los digo yo, que he visitado muchas cárceles y he documentado varias para el canal. Da un sentimiento horrible de impotencia cuando visitas cárceles en las que criminales que han hecho cosas horribles viven como reyes. El poder apreciar estas condiciones y estas medidas en una prisión de máxima seguridad brinda cierto sentimiento de empoderamiento a un simple ciudadano como yo. ¿Con qué sensación se marchan ustedes? Los leo aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias a la gente del Señor por abrirme las puertas para poder documentar esto y compartirlo con ustedes. Nos vemos como siempre, ya saben, en unos días con un video nuevo. Adiós. Ok, yo tengo tantas opiniones, no tanto para decir, no sé dónde empezar, pero número 1, y creo que eso es lo mejor. Lo más importante es que tenemos que pensar sobre el concepto de prisiones. No sé, sí, porque yo siento que es muy difícil decidir si
no es algo bien. Prisiones no son algo bien, no son una cosa buena, pero quizás podemos discutir si son necesarios, ¿no? Porque creo que decir que un lugar donde se encerra gente, no importa a quién, no es algo bien, como la razón por qué lo necesita no es algo bien, entonces el lugar no es algo bien, ¿no? No sé si me explico bien, pero espero que me entiendan, como siempre. Pero siento que tenemos que preguntarnos como sociedad que tenemos esos lugares donde tenemos que encerrar gente que hacen cosas malas, que como una sociedad vimos que son cosas malas, ¿no? Que así funciona el derecho. Vemos que en teoría, no vivimos en un mundo perfecto, teorías y todo eso no funciona así en vida real. Entonces, por ejemplo, democracia sabemos que tiene sus como en un libro, la democracia no, pero en la realidad miramos o veamos que es diferente. Yo por mi cuenta o yo creo que el capitalismo está culpable por mucho de esas cosas y el neoliberalismo y la gente que lo facilitan, lo enfuerzan, lo hacen, no sé, espero que me entienden, pues sí. Pero eso es mi opinión, creo que es una opinión justa, no me molesta, no justa, justificada, pero pues eso quizás podemos hacer en otro video, no sé si ya he hablado, pero pues no tantos pensamientos. Pues de todos modos, siento que no funciona, nuestra sociedad no funciona como debe, porque si no tendríamos que tener prisiones, ¿no? Porque si toda la gente en una democracia, claro que es de lo que quiere demo significa la población de un lugar, entonces democracia, la rula, o como el rey, no sé cómo se dice, pero ustedes saben, como el ley está hecho por la población, en teoría, ¿no? Y no sé, mirar algo así me hace sentir como, ok, pero ¿por qué tenemos que tener lugares así? Porque creo que podemos de cuáles tipos de gente, cuáles tipos de personas están adentro de ese lugar. Podemos decir que es un lugar feo, bien fucking feo. No es humano, no creo que asegura los derechos humanos, no lo hace. No, hay la luz 24/7. ¿Ustedes saben cómo se siente cuando se duermen en la mañana después de salir o algo así y después como hace con no tener ese ritmo de día y noche? Lo que hace con nuestros cuerpos es bien feo, bien feo. No es saludable por tu mente ni por tu cuerpo. Y sí es una forma de tortura. Siento, pues unas personas quizás dicen que es justificado, dicen que no es justificado, que quién somos nosotros de decidir que una persona merece vivir así, como por qué podemos decir que está justo eso, pero decirle que no está justo lo que ha hecho esa persona, ¿no? Como creo que es un poquito más bien mejor explicado por la multa de muerto. No sé cómo, sí, eso es lo que, pero matar a gente por el sistema, la multa, no, ustedes saben como cuando se dice el jugador, no, oh my gosh, las palabras, el vocabulario no está existente en mi cerebro, pero la multa de muerto, no sé, siento que eso es entendible. Pues sí, él creo que como persona mata a otra persona y por eso le matamos, ¿no? Eso es la razón atrás de la multa de muerto. Esa persona ha hecho algo muy mal, eso le vamos a matar. Pero ¿quién somos nosotros que podemos decir que vamos a tomar esa vida? Ninguna persona debe que tomar una vida, ni un estado, ni una sociedad. Y pues allá no los maten, obvio, pero no debe que ser el objetivo de una prisión que reintroducimos esa gente a la sociedad, como para que esas personas puedan vivir en nuestra sociedad como lo queremos tener. Como hagamos por ese lugar. Ok, quizás el moral, como el corazón, las emociones, por mucha gente creo que no, es entendible. Por ejemplo, yo nunca he vivido he experienciado, o ninguna de mi familia está muerta debido a
un bandajero o algo así, no tengo una conexión emocional, entonces yo no puedo decidir por otra gente, no sé cómo es, no puedo sentirlo, pero objetivamente, pero me llegaron más mensajes, entonces olvidé que iba a decir. Objetivamente, quizás diferentemente, lo que les importa a todos, pagamos. El Estado tiene que pagar por ese lugar, entonces pagamos para multar gente años y años y años, pero el objetivo no es que se mejoran, porque así no van a mejorarse. No creo que romper la salud mental va a sanarles, va a mejorarles. Tenemos que enseñarles cómo funciona una sociedad. Y yo, en mi opinión, yo pienso que, o sea, tengo que decir yo, fuck my life. Yo pienso que tenemos que enseñar que el razón por qué esa gente está en la prisión son razones de como que nuestra sociedad no les da oportunidades diferentes que ir con una banda, ir con pues sí. Sí. Y creo que tenemos que cambiar eso. Primero, no es una solución los criminales que tenemos ahora, pero quizás es una solución por el futuro. Tenemos que luchar para que la gente puedan ir a la escuela, puedan hacer la carrera que quieran. Y si no quieren hacer una fucking carrera, que se quedan en la casa. Porque ¿quién les... No entiendo por qué a mí debe que otra persona se queda en la fucking casa todo el día, todos sus años de vida. Ay, no me importa a mí. Haz lo que quieres. La verdad, tenemos suficiente para que cada persona pueda hacer lo que quiera hacer. Y yo sé que la imbalancia mundial o global, como en mi opinión, el fucking neoliberalismo no permite que todos los países en el mundo tengan la misma oportunidad, oportunidades iguales, pero podemos asegurar como estados, como la ONU, no sé, no, pero tenemos que crear una sociedad en toda la gente se queda, ¿no? No solo somos trabajadores, no solo somos, no sé, ¿qué más hay? No sé, no. Si yo quiero trabajar 20 horas, yo quiero trabajar 20 horas. Si otra persona dice, oye, yo quiero trabajar 80 horas, pero tenemos que tener las mismas capacidades, las mismas oportunidades, hacer 20 horas, 80 horas y tener la vida que queremos. Esa vida, obviamente que no todos podemos ser ricos, eso, pero podemos ser ricos de bienestar, de felicidad, de amor. Si valdríamos las cosas diferentes, si no valdríamos el fucking dinero, pero si valdríamos, pues amistad, amor, felicidad, son cosas que sí podemos valorar. Así, todo se trata de dinero, ganar dinero. Y si tú haces en un lugar en donde tú sabes que nunca vas a ganar ese dinero que te da la vida que quieres, sí, y no estoy hablando de riqueza, pero una vida digna, una vida con estabilidad, ¿no? ¿Cómo si tú no miras ese camino en tu vida, yo que no tienes esperanza, yo que pues ya chingalo, pues voy a ir con esa banda, voy a hacer eso, no sé, pero lo más seguro que necesito asegurar que todo puede hacer lo que quiera. Que fuck riqueza, ¿por qué lo necesitamos? ¿Qué me da tener 5 fucking coches o carros, perdón? ¿Qué me da tener miles de casas? No me da nada, solo me da estado. Pero solo lo necesitamos que vivimos en un mundo que vale fucking estado, que vale cosas materiales, que vale dinero más que felicidad y amor. Y eso es fucking chingado. Por esa razón necesitamos lugares así, porque no podemos salir de esa mentalidad, hoy necesitamos dinero, para vivir en ese jerarquía, no sé cómo se dice, pero es bien estúpido, es bien malo por todo nuestro mundo. Tanta gente vive en pobreza, pero ¿qué es pobreza? Tenemos que pensarlo, porque tenemos pobreza, porque sí tenemos suficiente cosas. Oye, podría conseguir hablar sobre esos temas, quizás en otro video, porque no hay mucho que ver con este video. Solo yo siento que personalmente tenemos que luchar las razones porque tenemos que tener esa prisión, ese tipo de prisión, ¿no? Tenemos que pensarlo, tenemos que lucharlo y tenemos que hacer todo lo que podemos para que podamos asegurar los derechos humanos por personas afuera de prisión, dentro de prisión, todo, porque somos humanos y al fin del día sí hay cosas malas y hay cosas buenas, pero
todos somos humanos y tenemos que llegar a un punto en que cada uno de nosotros, cada una puede tener una vida digna, feliz y libre. Y eso, no sé, es bien difícil. Aquí tienen mi rant, espero que les haya gustado, espero que no me juzguen porque lo que dije, pero sí, espero que tienen un buen día. Yo voy a seguir estudiando ahora y escribiendo mis papeles sobre las imbalancias del mundo y como que odio el capitalismo. Y pues sí, espero que todo está bien, que nos vemos en la próxima y... gracias por mirar mis videos. Hab euch lieb und bis zum nächsten Mal. Tschüss.